Reddit pregunta: ¿qué creías que las mujeres soportaban en silencio y resultó no ser normal? Dolor. Lo que siempre me dijeron que era normal. Desde muy joven, escuchaba a mujeres a mi alrededor decir que el dolor de regla era algo completamente normal. Algo que simplemente venía con ser mujer. Nadie hablaba mucho del tema, pero cuando lo hacían, lo minimizaban. Es parte del ciclo, a todas nos pasa, aguanta, ya se te va a pasar. Así que crecí creyendo que lo que sentía era lo que todas sentían. Pero el dolor que yo experimentaba no era leve ni pasajero. Era insoportable. Tan fuerte que me hacía llorar, vomitar, y más de una vez me hizo desmayarme. Una de esas veces fue tan impactante que me dejó temblando durante horas. Sentía que mi cuerpo me estaba traicionando, pero seguía pensando que era normal. Pasaron años antes de que alguien se tomara mi dolor en serio. Finalmente, después de muchos exámenes, descubrí que tenía endometriosis. De pronto todo tenía sentido. No todas las mujeres se desmayan del dolor cada mes. No todas vomitan, ni lloran en el suelo sin poder moverse. Lo mío no era normal, nunca lo fue. Ese nivel de dolor jamás debería considerarse parte natural de ser mujer. En mi adolescencia me desmayaba tan seguido que perdí la cuenta. Me acostumbré a llevar pastillas fuertes a todas partes, a cancelar planes, a sufrir en silencio porque nadie parecía entender. La última vez que me desmayé tenía 29 años. Hoy tengo 34, y aunque ya no me desmayo, el dolor aún me ataca con fuerza. A veces me frustra pensar que, a esta edad, todavía no he encontrado una forma efectiva de manejarlo. Me siento cansada, incluso culpable por no saber lidiar con eso. Hace poco me revisaron de nuevo para ver si la endometriosis había regresado, pero los estudios salieron normales. No tengo ni idea de cuál podría ser ahora la causa de tanto dolor. Y eso me deja en una especie de limbo médico y emocional. Sigo sufriendo, pero sin respuestas claras. A veces me pregunto cuántas mujeres estarán pasando por lo mismo. ¿Cuántas han normalizado el sufrimiento porque así se nos enseñó? ¿Cuántas veces el dolor es minimizado, ignorado o mal diagnosticado solo porque estamos acostumbradas a aguantar en silencio? Supongo que estas son algunas de las muchas alegrías que vienen con ser mujer. Pero ya no debería ser así. Tenemos derecho a que nos escuchen, a que nos crean, y sobre todo, a vivir sin dolor. Pensé que ser suicida durante el periodo premenstrual era normal. Resulta que la mayoría de la gente no sufre cambios de humor tan extremos. No me enteré hasta mediados de los 30. Todo el mundo se pone profundo y yo iba a decir síndrome del intestino irritable, SII. Soy un tipo de poco más de 30 años, y hasta hace relativamente poco creía que era normal ir al baño unas 6 veces al día. Honestamente, pensaba que todo el mundo lo hacía. Nunca me detuve a preguntar o comentar el tema con nadie. Simplemente asumí que así funcionaba mi cuerpo. Resulta que no. Resulta que tengo solo SII. Y sí, incluso firmé una carta de los médicos que básicamente decía eso, solo SII, y no hay mucho más que se pueda hacer al respecto. Además de, bueno, tal vez poner otra estantería en el baño para tener algo de lectura extra mientras tanto. Edit, voy a tener que aclarar esto acá para no tener que responderlo 1000 veces. Llevo varios años en tratamiento y ya he pasado por un buen número de médicos y dietistas. A pesar de la famosa carta que firmé, sigo en contacto regular con el departamento de gastroenterología del hospital y debo decir que son fantásticos. Siempre es divertido cuando un médico te mira serio y dice que eres un proyecto interesante, ¿no? He probado muchas dietas de eliminación, incluyendo la famosa dieta FODMAP. No fue una experiencia agradable y, lamentablemente, no dio resultados significativos. Ya tengo bastante identificado qué alimentos empeoran mis síntomas, así que los evito o los consumo con moderación. También he pasado por diferentes suplementos y tratamientos médicos. Recientemente encontré uno que al menos me ayuda a dormir mejor, nortriptilina. La amitriptilina no me hizo absolutamente nada. Me ha ayudado mucho con los síntomas nocturnos, aunque todavía sigo yendo al baño muchas veces al día. Por suerte, ya no es un gran inconveniente en mi vida diaria. He aprendido a manejarlo bastante bien y, honestamente, hay cosas mucho peores con las que vivir, incluso leyendo algunas historias en este mismo hilo.
Agradezco todos los consejos que me han dado. ¿Alguna vez viste cómo sacan una biopsia del cuello? No te dan absolutamente nada para el dolor. Solo usan una pinza para arrancar un pedazo de tejido y te dicen que no es para tanto, que no hay razón para reaccionar así. Le estaba contando esto a mi pareja el otro día. Me hice una biopsia hace como 20 años, cuando estaba en la universidad, y fue horrible. Pero horrible de verdad. Durante años lo bloqueé, como si no hubiera sido gran cosa. Solo más dolor normal de mujer, ¿no? Pero con el tiempo me cayó el 20. No había ninguna razón médica para no ofrecer algo para el dolor. Ninguna. Lo único que lo explica es la expectativa cultural de que las mujeres simplemente aguantan. Que deben resistir en silencio. Que el sufrimiento es parte del trato. Fue el peor dolor físico que he sentido en mi vida. Vomité 5 veces después, solo por el dolor. Y ni siquiera me ofrecieron una pastilla. Me enfurece pensar en cuántas otras han pasado por lo mismo creyendo que es normal. Que así tiene que ser. Pero no debería ser así. El dolor en los procedimientos médicos para mujeres, invisible, ignorado y normalizado. Hay algo profundamente errado en cómo se aborda el dolor de las mujeres en contextos médicos. Desde muy jóvenes, nos enseñan que duele. Que es normal. Que hay que aguantar. Que así es ser mujer. Y lo peor es que incluso en los entornos médicos, donde deberíamos sentirnos cuidadas, muchas veces nos enfrentamos a lo contrario: desinformación, indiferencia y una expectativa silenciosa de soportar el dolor sin quejarnos. Uno de los ejemplos más absurdos, incluso crueles, es la colocación del DIU. ¿Cómo puede ser que un procedimiento que implica introducir un objeto dentro se realice sin anestesia, sin sedación, sin absolutamente nada para aliviar el dolor? Y sin embargo, así es como se hace la mayoría de las veces. A mí me pareció una locura. Lo viví como una invasión física que me dejó temblando. El dolor fue tan agudo que me mareé. No podía creer que eso fuera estándar. Me lo pusieron como si fuera un trámite, algo que se hace rápido y sin mayor importancia. Nadie me preparó para lo que iba a sentir. Nadie me ofreció nada para manejar el dolor. Solo me dijeron que respirara. Después de parir a mi primer hijo, el dolor no terminó. Sentía una molestia persistente, punzante. Al principio pensé que era parte del proceso de recuperación, así que decidí aguantar. Le di 3 días. Pero no mejoraba. Finalmente llamé a mi doctora, un poco avergonzada, como si tal vez estuviera exagerando. Sé que acabo de dar a luz, pero ¿cuánto tiempo se supone que esto duela? Ella me respondió con algo que me dejó helada. Ay, cariño, no debería doler. Ven hoy mismo y te revisamos. Esa frase se me quedó grabada. Porque hasta ese momento yo estaba dispuesta a aceptar ese dolor como parte del precio de ser madre, como parte de mi realidad femenina. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces sentimos algo que está claramente mal, pero lo ignoramos porque pensamos que es normal? ¿Cuántas veces los profesionales de salud lo descartan también? La verdad es que no debería ser normal. Ninguna persona debería salir de un procedimiento médico en shock, temblando, llorando, sin haber recibido ningún tipo de preparación ni alivio. Pero esto pasa una y otra vez, especialmente con nosotras. Como si nuestro dolor valiera menos. Como si fuera parte del contrato implícito de ser mujer: callar, aguantar, no molestar. Y cuando finalmente lo nombramos, cuando decimos esto me dolió, muchas veces nos miran con escepticismo, o nos dicen que somos muy sensibles, que exageramos, que es parte de la experiencia. Pero no lo es. El dolor físico extremo no debería ser parte de ningún procedimiento médico sin que al menos se intente prevenirlo o tratarlo. El cuerpo femenino no es una máquina resistente diseñada para sufrir en silencio. Hay que dejar de aceptar que nos traten como si lo fuera. La lucha contra el demasiado y no suficiente. Durante mucho tiempo, me sentí atrapada en una constante necesidad de revisar mis acciones, mis palabras, mis gestos. ¿Soy demasiado? ¿Soy suficiente? ¿Lo que hago está bien? ¿Me estoy pasando? ¿O estoy demasiado callada? Esa constante revisión de mí misma era como una especie de autocontrol que nunca me dejaba estar tranquila.
Siempre me sentía como si tuviera que estar midiendo todo lo que hacía para no ser demasiado ruidosa, demasiado confiada, demasiado tímida, demasiado simple, o, por el contrario, no ser lo suficiente. Es una sensación que agota. Es como si todo estuviera en un extremo. O eres demasiado, o eres demasiado poco. No hay un punto medio. La gente te dice que eres demasiado o que no eres lo suficiente y, al final, terminas creyendo que hay algo inherentemente mal en ti, como si tuvieses que cambiar para encajar en algún molde que ni siquiera es tuyo. Hasta que un día, me di cuenta de algo que me liberó por completo. Todos merecemos ser quienes somos sin andar con cuidado. No debería ser un ejercicio constante de represión, de autocrítica. Simplemente, debería ser un acto de ser. Me di cuenta de que no hay un estándar único de lo que es correcto o aceptable, y que ser demasiado de alguna cosa no significa que sea algo malo o que haya que esconderlo. Al contrario, está bien ser lo que eres, incluso si eso implica ser más o menos que lo que otros esperan. A veces solo quiero estar en paz, ser yo misma sin la presión de que mis snacks son demasiado o no lo suficientemente elegantes. O de que mi risa es demasiado ruidosa, o de que mi quietud es demasiado callada. Solo quiero comer mis snacks en paz sin estar revisando cada acción y pensando si estoy siendo aceptada en cada movimiento que hago. Ahora me doy cuenta de que no necesito hacerme preguntas todo el tiempo. Puedo ser demasiado o suficiente o nada de eso. Puedo ser simplemente yo. Y eso es más que suficiente. Tener que formular cada frase como una pregunta para que no te regañaran si resultaba ser incorrecta, o incluso si era correcta, pero la otra persona simplemente asumía que estaba mal. La presión íntima y el derecho al consentimiento. Durante mucho tiempo, pensé que era normal que todos los novios creyeran que les debíamos intimidad, que era una especie de derecho adquirido en una relación. Y, lo peor de todo, pensaba que la manipulación emocional era una forma legítima de convencer o presionar para que la intimidad sucediera. Oía constantemente comentarios como, si me quisieras, lo harías. Si me dejas, ya no te quiero. No entiendo por qué no quieres estar conmigo de esta forma. Era un mensaje que se repetía, y creía que era lo normal. De alguna manera, me convencí de que debía ceder, de que si no lo hacía, estaba fallando como pareja. Pero ahora sé que nada de eso está bien. Si alguna vez sientes que le debes intimidad a tu pareja, no solo estás en una relación que no es sana, sino que estás perdiendo tu derecho a decidir sobre tu propio cuerpo y bienestar. La intimidad no debe ser una obligación. No debe ser un espacio de manipulación emocional, ni una forma de control. Aviso para todos. Si sientes que estás siendo presionado a tener intimidad con tu pareja, especialmente si te causa dolor o incomodidad, entonces no deberías estar teniendo intimidad con ella. No importa el contexto, no importa las palabras que te digan. Si la intimidad es un intercambio emocionalmente coercitivo o doloroso, esa relación probablemente no sea la adecuada para ti. La intimidad no debería ser inherentemente dolorosa o incómoda. Si lo sientes así, hay algo que debes investigar y cuestionar. Puede que tu pareja sea demasiado agresiva, puede que estés no estableciendo límites claros, o tal vez ambos necesiten hablar más sobre lo que realmente desean en el plano íntimo. Es tu derecho poner límites, y eso no te hace menos amante, ni menos deseable. De hecho, es todo lo contrario. Te hace más valioso como persona y como pareja, porque estás protegiendo tu bienestar emocional, físico y mental. Si la intimidad se convierte en una condición para que te dejen o te acepten, es momento de reconsiderar si esa es la persona con la que quieres compartir tu vida. El respeto mutuo, el consentimiento y la comunicación abierta son esenciales en cualquier relación, especialmente cuando se trata de algo tan delicado como la intimidad. Creciendo entre gritos y abuso emocional, mi papá siempre les gritaba a mi mamá y a nosotros. Constantemente. Era su forma de comunicarse, una especie de método para que nos alineáramos a lo que él quería. Nunca le pegó a mi mamá, pero a nosotros, sí. Nos lo merecíamos, decía él. Así lo sentía en su mente. Creí que esto era normal, porque crecí en ese ambiente y era todo lo que conocía. Los gritos, las recriminaciones, el abuso verbal. Todo eso lo viví durante años y pensé que era parte de lo que significaba ser una familia. Lo extraño es que mi papá también era de los que gritaban.
No nos pegaba, pero el abuso verbal era constante. Esos gritos y palabras que hirieron más de lo que imaginé en su momento, formaban parte de mi realidad. Y entonces, no supe que eso no era normal. No fue hasta que en la primaria, cuando le mencioné a una amiga lo que ocurría en casa, que me di cuenta de que su papá no hacía eso. De hecho, su familia era completamente diferente. No había gritos, ni abusos, ni tensiones constantes. Fue en ese momento cuando entendí, por primera vez, que lo que yo vivía no era algo que debiera estar pasando. De adulto, me sigue asombrando cómo mi mamá nunca hizo nada para sacarnos de esa situación. No lo juzgo, pero me sorprende que ella, sabiendo lo que sucedía, no hubiera tomado alguna medida para protegernos. Tal vez era su forma de sobrellevarlo, tal vez se sentía atrapada, o tal vez no sabía cómo salir de esa dinámica. Lo que sé ahora es que, como niños, no entendemos lo que está pasando. Solo sabemos que lo que vivimos es lo que hay, hasta que alguien nos abre los ojos. Para mí, ha sido un viaje largo y complicado encontrar mi propia voz. Aprender a defenderme, a poner límites, a reconocer cuando alguien está cruzando la línea. Durante muchos años, pensaba que no debía reaccionar, que así eran las cosas, y que no tenía derecho a defenderme de esa manera. El abuso verbal y emocional se volvió algo que toleraba sin cuestionar, hasta que entendí que no solo podía, sino que debía poner un alto. Hoy, mirando atrás, me siento orgulloso de haber logrado encontrar mi voz, aunque el camino haya sido difícil. Romper con esa normalización del abuso ha sido parte de mi crecimiento. No es fácil, pero lo más importante es que aprendí que mis emociones, mi bienestar y mi paz interior son valiosos. Y lo más vital, que nadie tiene derecho a tratarme con menos respeto del que merezco. Lo que viví me ha marcado, pero también me ha hecho más fuerte. Espero que tú también estés bien, que encuentres tu propio camino hacia la paz y el bienestar. Todos merecemos vivir sin miedo, sin gritos, sin abusos. Merecemos relaciones donde el respeto y la calma sean la norma, no la excepción. La normalización del acoso y cómo nos falla la sociedad. Que te miren con morbo, que te acosen o te sigan en público. Eso empezó cuando tenía solo 10 años. Recuerdo que los adultos en mi familia no solo no hacían nada, sino que se reían o incluso lo llamaban un cumplido. Decían cosas como, ¡ay, qué simpático que te miren así!, o es porque eres bonita. En su mente, lo que me pasaba no era algo malo. Yo pensaba que así era la cosa cuando eres una chica. Pensaba que estaba siendo observada, comentada, deseada, y que, de alguna forma, eso era un privilegio, cuando en realidad, era una forma de control, de posesión, de deshumanización. Fue cuando tenía unos 20 años que leí un ensayo corto escrito por una mujer trans que hablaba sobre su experiencia como mujer y cómo, al empezar a ser percibida como tal, sentía que le estaban cazando los depredadores en la calle. Describía cómo en público sentía la mirada de los hombres como una amenaza constante, como si su cuerpo fuera una presa. Eso me hizo darme cuenta de lo que había estado viviendo sin entenderlo completamente. Pensé, sí. Eso es. Así es como se siente. Y entonces me di cuenta de lo jodido que es vivir en un mundo donde esa es la norma, donde se te enseña a aceptar como natural el ser objeto de deseo o de agresión visual de personas que ni siquiera te conocen, solo por ser mujer. Normalizar el acoso no solo es peligroso, sino que es una forma sutil pero efectiva de fallarles a las mujeres. Me di cuenta de que los adultos de mi familia, con sus risas y su indiferencia, me estaban fallando. Nos estaban enseñando que nuestras experiencias de vulnerabilidad no eran serias, que debíamos aceptarlas o incluso celebrarlas como algo normal. Sin quererlo, nos enseñaron que las miradas morbosas y el acoso eran solo parte de crecer. Ahora, muchos años después, soy vieja como el polvo, como me gusta decir, con humor, y la atención que solía recibir en la calle ha disminuido. No soy el centro de las miradas como antes. Y aunque esa falta de atención puede ser una parte natural del envejecimiento, es liberador. No tengo que mirar por encima del hombro cada vez que paso por un grupo de hombres. No tengo que sentir esa presión de ser observada, medida y comentada como si mi cuerpo fuera de interés público. Aunque, a veces, esa liberación también me hace pensar en lo triste que es que haya tenido que pasar tanto tiempo para entender lo que realmente me estaba sucediendo.
para darme cuenta de que no debía haber aceptado ese tipo de comportamiento ni cuando era una niña, ni cuando era joven, ni ahora. La liberación viene de reconocer el daño que se nos hace cuando se nos enseña que el acoso es solo parte de ser mujer, y de finalmente romper con esa narrativa. La constante desconfianza en lo que decimos. Me molesta profundamente que nunca confíen en que la respuesta que damos sea la correcta, especialmente cuando se trata de campos que son considerados masculinos, como los oficios o temas técnicos. Es algo que he experimentado una y otra vez, en muchos aspectos de mi vida. ¿Por qué es tan difícil para algunas personas creer que una mujer pueda tener la respuesta correcta? Recuerdo una vez que mi carro estuvo en el taller durante varios días. Yo llamaba constantemente para preguntar cuándo estaría listo y cada vez me daban excusas. Es que no han llegado las piezas, ya tienen el día lleno, bla, bla, bla. Me sentía frustrada, pero seguía esperando pacientemente. Finalmente, decidí poner a mi marido al teléfono, solo para hacer las mismas preguntas que ya había hecho yo. La respuesta cambió drásticamente. Le dijeron, estará listo para usted en la próxima hora, señor. ¿En serio? No podía creerlo. La diferencia no estaba en las preguntas, sino en que mi marido era un hombre y yo era una mujer. ¿Por qué cuando él preguntó, recibimos una respuesta inmediata y clara, pero a mí me daban largas y excusas? La cosa no terminó ahí. Cuando llegamos al taller, me di cuenta de que me estaban cobrando cosas que no pedí, como si fuera un procedimiento estándar y, de todas formas, debía pagar por su tiempo. Les pregunté por qué me estaban cobrando eso, pero solo recibí evasivas. Fue entonces cuando, en un arrebato de indignación, le pedí a mi marido que preguntara lo mismo. Y adivinen qué, el tono cambió por completo. Oh, señor, eso es solo una cortesía por todas las molestias que le causamos. Era como una escena sacada de Lilo Stitch, cuando Lilo le pide a Nanny los $20 con la misma cara, una y otra vez, y siempre obtiene lo que quiere. Pero, en este caso, la ironía era aún más dolorosa. Aquí, el hecho de ser mujer estaba directamente relacionado con la desconfianza y la desvalorización de mi palabra. Nunca me creyeron, ni siquiera cuando estaba siendo directa y clara. Mi marido estaba en shock cuando salimos del taller. Yo estaba tan enojada que casi consideré estrellar mi carro contra el edificio, pero me conformé con hacer lo que sé hacer bien, escribir una mala reseña. A veces, me siento mejor simplemente contando esta historia siempre que puedo, porque es importante que otras personas sepan cómo funcionan algunas dinámicas de poder y discriminación en lugares que deberían ser neutros. El taller en cuestión es Kia Motors en Fargo, para que lo sepan. Lo cierto es que, aunque mi experiencia fue frustrante, no es única. Es una manifestación de una verdad mucho más grande. A las mujeres nunca se nos cree en muchas situaciones, y nuestras voces son minimizadas hasta que un hombre las repite. Eso no está bien y necesitamos que se nos reconozca nuestra autoridad, experiencia y capacidad, igual que a cualquier otra persona. Trabajando por dos sin reconocimiento. Tanto en casa como en el trabajo, ella se encarga de todo, ella es más responsable. Pero cuando se agota, la culpan por ser débil, haciendo la mayor parte de las tareas de la casa. El acoso que comienza temprano y la presión constante por la apariencia. Empecé a sufrir acoso muy temprano, a los 13 años. A esa edad, ya me sentía mal, me sentía vulnerable, confundida y, sobre todo, sola. Pensaba que eso era lo normal, que así era la vida, que las chicas tienen que lidiar con eso de alguna forma. No le conté a nadie lo que pasaba, porque tenía la sensación de que nadie me entendería o que, si lo hacía, simplemente me culparían por algo que no podía controlar. Lo que más me preocupaba era mi ropa. ¿Es demasiado reveladora? ¿Es aburrida? ¿Me hace parecer demasiado seria, demasiado mojigata, o demasiado atractiva? ¿O acaso la gente no me tomaría en serio porque no tenía la apariencia correcta? Es una preocupación constante, un ruido interno que no se apaga. Empecé a ser consciente de mi apariencia a una edad tan temprana que no tenía ni idea de cómo debía manejarlo. El acoso era algo que pensaba que era inevitable, como parte de ser mujer. Cada vez que salía de casa, me preocupaba más por mi ropa y mi actitud que por cualquier otra cosa. ¿Iba a ser vista de la manera correcta? ¿Sería juzgada por ser demasiado o por no ser suficiente? Y no solo eso, para algunas chicas,
Esta presión comienza aún antes, en el preescolar. Es increíble y triste pensar que ya tan jóvenes se nos condiciona a preocuparnos por cómo nos vemos y cómo nos perciben los demás. En la primaria, las niñas ya tienen que lidiar con miradas, comentarios y la tensión de la prematura. Por mucho que digan que no, es imposible ignorar esa presión. Aprendes a mirar a los adultos a tu alrededor y a descifrar sus reacciones ante lo que llevas puesto, cómo te comportas, si eres callada o si eres demasiado extrovertida, si te ves provocativa o modesta. Lo peor de todo es que nunca te dicen que puedes ser simplemente tú misma. En lugar de ser aceptada tal y como eres, te enseñan a ser lo que otros esperan que seas. A los 13 años, ya tienes que lidiar con una carga emocional enorme, porque te están diciendo, de 1000 formas, que tu valor está condicionado a tu cuerpo, a cómo te ven los demás, a si eres atractiva o no. Lo más devastador de todo esto es que, muchas veces, ni siquiera tienes a alguien a quien contarle lo que estás viviendo, porque estás tan acostumbrada a que te digan que es normal. Así que, aunque no lo creas, el simple hecho de empezar a hablar sobre ello ya es un paso increíble, porque, en realidad, la vida no debería ser así. Nadie debería sentirse inseguro constantemente sobre cómo le perciben los demás, ni ser objeto de atención no deseada simplemente por existir. Dismorfia corporal y odiar tu apariencia. Un viaje hacia la recuperación. Durante gran parte de mi vida, pensé que sentirse era un síntoma de narcisismo. Me convencí de que cualquier mujer que se sintiera segura de sí misma o cómoda con su cuerpo debía estar obsesionada consigo misma, como si fuera algo negativo o egoísta. Esta idea estaba profundamente arraigada en mí, quizás porque nunca vi ese tipo de autoaceptación en mi entorno más cercano. Mi mamá no era el mejor ejemplo en cuanto a cómo debería sentirse una mujer sobre su apariencia. A lo largo de mis años de formación, escuchaba constantemente las horribles cosas que ella decía sobre sí misma frente al espejo, incluso cuando, objetivamente, era preciosa. Siempre estaba a dieta. Siempre pensaba que su trasero era demasiado grande o que su panza nunca estaba lo suficientemente plana. Después de tenerme a mí, su segundo hijo, sentí que la culpa que ella misma cargaba recaía también sobre mí. Nunca la vi a ella sentirse cómoda con su cuerpo. Mi mamá había sido patinadora sobre hielo, y con esa disciplina vinieron expectativas físicas extremas. Las chicas del equipo me llamaban gorda a los 10 años, algo que me marcó profundamente. La cultura de los 1990 a 2000, con sus estándares de belleza irreales, también me afectó mucho. Recuerdo cómo los tabloides atacaban a Britney Spears cuando subió de peso después de dar a luz. Esa era la referencia de belleza para las adolescentes de mi generación. Pasé mucho tiempo en Tumblr, donde el movimiento Teenspiration estaba por todas partes. Y a medida que la secundaria avanzaba, se sumaron las burlas, las dietas restrictivas, los objetivos de peso insanos y esa constante crítica, no solo hacia mi cuerpo, sino hacia los de otras mujeres. Las adolescentes son, de verdad, las criaturas más crueles y despiadadas, y vivir en un ambiente tan tóxico me hundió aún más. No es de extrañar que a los 16 años desarrollara un trastorno alimentario. Durante muchos años, me sentí atrapada en una espiral de odio hacia mi cuerpo, una guerra constante conmigo misma. Mis días de mejor antes no solo fueron delirantes, sino también destructivos. Me moría de hambre, hacía ejercicio hasta vomitar, me comparaba constantemente con las demás, envidiaba a las mujeres que veía en las redes sociales, y lo peor de todo, para sentirme mejor conmigo misma, hundía a otras mujeres. Esto me llevó a la conclusión equivocada de que no había forma de sentirme realmente bien sin que otra mujer estuviera por debajo de mí. Sin embargo, hoy, 2 años en recuperación, finalmente entiendo que todo eso estaba lejos de ser normal. La cultura de la vergüenza corporal y el rechazo a la autocompasión no es parte de ser mujer. Esa mentalidad de desecharte y odiarte a ti misma solo porque no encajas con una idea de belleza impuesta por la sociedad es una mentira. Las mujeres que se sienten que dicen que les gusta su cuerpo no están mintiendo solo para hacernos sentir peor. Ellas no están aquí para hacernos sentir inseguras. De hecho, esas mujeres, al expresar su confianza, están rompiendo las cadenas de lo que se espera de nosotras. No están tratando de menospreciarnos, están mostrándonos que es posible amarse, abrazarse tal como somos. Sé que tengo una enfermedad mental. No soy como todas las demás mujeres en el sentido de que mi relación con mi cuerpo ha sido distorsionada por años de luchas internas.
pero también sé que estoy sanando. Y esa sanación ha sido un proceso largo, doloroso, pero tan necesario. Me he dado cuenta de que la confianza en una misma no es narcisismo. Es un acto de liberación, de autoaceptación y de reconocer nuestra dignidad tal como somos. No tenemos que encajar en ningún molde. No tenemos que perseguir una imagen corporal que nunca fue real en primer lugar. La belleza es infinitamente diversa, y la clave está en aceptarnos, cuidarnos y vernos a nosotras mismas con compasión. Violencia doméstica y la normalización de lo inaceptable. Mi amiga pasó por una situación de violencia doméstica con su exmarido. Después de que él se fue de la casa, en uno de esos momentos en los que estábamos charlando en el grupo de chat, ella dijo algo que me hizo darme cuenta de cuán normalizado estaba el maltrato en su vida sin que ella lo hubiera notado antes. Dijo, y cito textualmente, que lo mejor de que se haya ido de la casa, aparte de lo obvio, es que ya no tengo que limpiar toda la meada alrededor del inodoro después de que él lo usaba. Lo dijo como si fuera algo común, como si todas tuviéramos que limpiar pis fuera de la taza después de que nuestros hombres usaran el baño. La forma en que lo comentó, con una mezcla de humor y resignación, me hizo pensar, ¿de verdad esto es lo que se espera de una pareja? ¿Es esto lo que le había tocado vivir? Inmediatamente, todas las demás en el grupo de chat nos quedamos en shock. Rápidamente le respondimos que eso no era normal. Le dijimos que los hombres no deberían mear fuera de la taza como si fuera una costumbre aceptable, y mucho menos dejar que alguien más se encargara de limpiar la suciedad que dejaban. Fue entonces cuando se quedó en silencio, como si hubiera escuchado algo que nunca había considerado. ¿Eso solo le pasaba a ella? La respuesta fue un rotundo sí. No era normal que ella tuviera que lidiar con la falta de respeto y descuido de su exmarido de esa manera. De hecho, no era solo una cuestión de higiene, era una manifestación de cómo el maltrato se enraiza en lo cotidiano, en esos pequeños gestos que nos enseñan a aceptar lo inaceptable. El impacto de esa conversación fue profundo. Mi amiga había normalizado tanto el abuso emocional y físico en su relación que, incluso algo tan simple como limpiar la orina fuera de la taza se le hacía parte del precio a pagar por estar en una relación. Sin querer, había llegado a la conclusión de que el abuso era una constante, y ni siquiera se dio cuenta de que la relación en la que estaba era absolutamente destructiva y despectiva hasta que alguien más, desde fuera de la situación, se lo señaló. Es increíble cómo las mujeres, especialmente en relaciones donde hay violencia doméstica o comportamientos tóxicos, pueden llegar a aceptar cosas que son absolutamente inaceptables. Este tipo de cosas no son parte de una relación sana, ni mucho menos un signo de compromiso o amor. La violencia no siempre es física, y muchas veces, el abuso emocional o psicológico puede llegar a ser tan silencioso y desgarrador que ni siquiera somos conscientes de su magnitud hasta que algo nos despierta de ese letargo. En este caso, fue una conversación inocente entre amigas lo que abrió los ojos de mi amiga sobre lo que había estado aguantando durante años. Trabajo doméstico, desigualdad y encontrar un amor verdadero. Durante muchos años, me convencí de que lo que vivía en mi matrimonio era normal. Mi ex esposo tenía una mentalidad completamente arcaica, creyendo que todas las tareas domésticas le correspondían a la mujer. Yo era la encargada de limpiar, cocinar, organizar, en fin, de hacer todo el trabajo en la casa mientras él se desentendía por completo, simplemente porque pensaba que era trabajo de mujeres. Fue una carga inmensa que me dejaba exhausta, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y él se sentaba a ver televisión, jugando con su teléfono o simplemente esperando que yo me ocupara de todo lo demás. Esa desigualdad era tan normalizada para mí en ese entonces, que no cuestionaba nada. Después de muchos años de soportar esa dinámica, finalmente decidí darme el respeto que merecía. Después de 22 años de matrimonio, me divorcié de él, y aunque el proceso fue difícil, también fue una de las decisiones más liberadoras de mi vida. Ahora, estoy en una relación feliz, sana y equitativa con un hombre increíble. La diferencia es enorme. Ya no soy la única que se encarga de todo. Él y yo compartimos todas las responsabilidades de la casa, y si alguno de los dos no está en condiciones, el otro se pone las pilas sin dudarlo. No hay un reparto de tareas que se base en un género, sino en el respeto y la colaboración mutua. Es una sensación increíble saber que estoy con alguien que me valora y que no me ve como una sirvienta, sino como una igual.
Aquí va un consejo para todos aquellos que están leyendo esto: conozcan su valor. No se conformen con relaciones desiguales o con personas que creen que pueden aprovecharse de ustedes. Todos merecemos una pareja que esté dispuesta a colaborar y a compartir responsabilidades, no solo en la casa, sino en todos los aspectos de la vida. Si alguien no está dispuesto a poner de su parte, entonces esa relación no es saludable. No importa cuántos años hayan pasado o cuán engañados nos sintamos. No estamos aquí para ser esclavos de nadie. Por supuesto, también entiendo que algunas personas prefieren dinámicas tradicionales en las que una persona se ocupa más de las tareas domésticas. Y si esa es la dinámica que les funciona, genial. Pero lo más importante es asegurarse de que no se estén aprovechando de ustedes. Las relaciones deben basarse en la mutua comprensión y respeto, no en roles impuestos por la sociedad o creencias arcaicas. Así que, si estás en una relación donde sientes que eres la única que da, o si estás en una dinámica donde tu valor se reduce a lo que puedes hacer para el otro, despierta. Hay mucho más para ti allá afuera. Encuentra un amor real, uno donde ambos se ayuden y se apoyen mutuamente. La vida es demasiado corta para no vivirla con alguien que valore tu tiempo, tus esfuerzos y, sobre todo, tu ser. Mucho amor a todos, y que cada uno de ustedes tenga el coraje de elegir lo que realmente merecen.